Otra forma de ejercicios, que es muy parecida a la que vimos en la parábola, es cuando nos dan la ecuación en la forma general para expresarla en la forma estándar. En este caso nos dan la ecuación esta que tenemos aquí, 4x al cuadrado más 9y cuadrado menos 32x menos 36y más 64 igual a 0. Entonces, ¿qué nosotros hacemos primero? Lo primero que hacemos es que debemos agrupar lo que tiene x y lo que tiene y. Vemos aquí que tenemos 4x cuadrado, lo escribo aquí, pero luego veo que tengo negativo 32x. Debo escribirlas juntas, mírenla ahí. Lo mismo hago con y, 9y cuadrado, lo tenemos acá, y tenemos negativo 36y. Ahora, lo que no tiene ni x ni y, ¿qué hacemos? Lo pasamos al otro lado, que es negativo 64, porque aquí está positivo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nosotros debemos factorizar los coeficientes que acompañan a la variable cuadrática, que es x cuadrado y a y cuadrado. ¿Qué número afecta a x cuadrado? El 4. Entonces, factorizamos el 4. Como factorizamos el 4, debemos dividir todo lo que tiene el x sobre 4. 4x cuadrado sobre 4 nos da x al cuadrado. Negativo 32x sobre 4 nos da negativo 8x. Y eso mismo hacemos con la y. Lo que está afectando aquí a y cuadrado es el 9. Entonces factorizamos el 9. Entonces, al factorizar el 9, debemos dividir todo lo que tiene y sobre 9. 9y cuadrado sobre 9 nos da y cuadrado. Menos 36y sobre 9 nos da negativo 4y. Y esto es igual a negativo 64. Recordemos que en el caso de la parábola, y eso haremos aquí, utilizamos el término para completar el cuadrado. La única diferencia es que allá solamente completábamos el cuadrado en una de las dos variables, ya sea en x o en y. En este caso lo haremos en las dos. Vemos que el término que completa el cuadrado es b sobre 2 al cuadrado. ¿Pero quién es b? El término que acompaña, el coeficiente que acompaña al término lineal, a la variable lineal, que es la que tiene exponente 1. Entonces, ¿cuál es b en este caso? Negativo 8. Y en este caso, ¿quién es b? Negativo 4. Pero son casos separados. Entonces, mira qué hacer. Tomamos el negativo 8, dividido sobre 2. Negativo 8 sobre 2 nos da negativo 4. Y cuando lo elevamos al cuadrado, negativo 4 al cuadrado nos da 16. Es decir, lo que está aquí es 16. El término que completa el cuadrado. Lo mismo. El término que completa el cuadrado aquí, b es negativo 4. Negativo 4 sobre 2, negativo 2. Al cuadrado nos da 4 positivo. Entonces, mírenlo aquí. Sumamos ese término. Pero, ahora, ¿qué sucede? Que como yo sumé aquí 16 y aquí sumé 4, para que no se vea afectado el lado derecho, nosotros debemos sumar ese término. Pero, ¿qué pasa? Que aquí de este lado, el 16 está afectado por un 4. Porque miren, el 4 por 16 nos da 64. Es decir, que lo que hemos sumado del lado izquierdo no fue 16, sino 4 por 16, que es 64. Como lo sumamos del lado izquierdo, debemos sumarlo del lado derecho para no alterar la ecuación, la igualdad. Lo mismo, aquí sumamos un 4, pero el 4 está afectado por un 9. 9 por 4 es 36. Entonces, como sumamos 36 de este lado, debemos sumar 36 del lado derecho. Finalmente, si nosotros simplificamos este lado, vemos que 64 menos 64 da 0, lo que implica que nos queda 36. Y vemos aquí que al factorizar este trinomio cuadrado, recuerden que cómo se factoriza. Tomamos la primera expresión, el primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Tomamos el signo del segundo término, que es negativo. Y tomamos la raíz cuadrada del tercer término, que es raíz de 16, 4. Y lo elevamos al cuadrado. Lo mismo se hace con la y. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y. ¿Qué signo tenemos aquí? Negativo, entonces escribimos negativo. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y lo elevamos al cuadrado, es decir, ahí ya lo hemos factorizado. Finalmente ya vemos aquí que nos dio 36. Y ahora el último paso es
En la elipse, recuerden que del lado derecho siempre queda un 1. Para que nos quede un 1 del lado derecho, ¿qué debemos hacer? Dividir todo sobre 36. Es decir, dividir todo entre el número que esté ahí. En este caso es 36. Por lo tanto, dividiendo todo entre 36, vemos aquí 4 por x menos 4 al cuadrado sobre 36, más 9 por y menos 2 al cuadrado sobre 36, igual a 36 sobre 36. Dividimos todo sobre 36. Finalmente, simplificando, vemos que 4 sobre 36 nos da un noveno. Mírenlo ahí, se simplifica el 4 con el 36. Lo mismo, 9 entre 36 nos da un cuarto. Se simplifica y nos queda el 4 en el denominador y 36 sobre 36 nos da 1. Otra forma de ejercicios, al igual que en la parábola, es cuando nos dan condiciones para nosotros determinar la ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan, dice, deduzca la ecuación de la elipse que satisfaga las condiciones indicadas. En este caso nos dieron, primer caso, cuando nos dan el vértice y nos dan los focos. Vértices y focos. Nos dicen aquí que los vértices están en más o menos 8,0 y los focos están en más o menos 5,0. De inmediato, ustedes se dan cuenta que lo que está afectado es la parte de X. ¿Qué indica eso? Que los vértices y los focos están en el eje X, sobre el eje X. Y cuando los vértices y los focos están sobre el eje X, hay una forma. Miren aquí, cuando los vértices están sobre el eje X, la forma es más o menos A, 0. Pero aquí nos dijeron que los vértices están en más o menos 8. Por igualación, A es igual a 8 por igualación. Mírenlo ahí. Lo mismo con los focos. La forma de los focos cuando están sobre el eje X es más o menos C,0. Y los focos nos dieron aquí que era más o menos 5,0. Por lo tanto, C es igual a 5. Ya tenemos el valor de C. ¿Cómo encontramos a B? La misma expresión de siempre. En toda elipse se cumple que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Por lo tanto, despejando de aquí, obtenemos que B es más o menos la raíz de A cuadrado menos C cuadrado. Reemplazando a A y a C, vemos aquí 8 y 5. Y desarrollando esta potencia, 8 al cuadrado es 64, menos 5 al cuadrado es 25. 64 menos 25 es 39. Entonces ya lo tenemos ahí, más o menos raíz de 39. ¿Y qué hacemos ahora? Reemplazamos la ecuación de la elipse cuando los focos están sobre el eje X, que esa fórmula ya nosotros sabemos que es X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Reemplazamos a y reemplazamos el valor de B. Lo tenemos ahí. 8 al cuadrado es 64 y la raíz de 39 al cuadrado es 39. Y esto es igual a 1. Y ahí hemos encontrado la ecuación de esa elipse. Cuando nos dieron que, cuando nos dan el vértice, los vértices y los focos. Bien. Ahora, un segundo caso. ¿Qué tal si nos dan los vértices y los extremos del eje menor? Recuerden que los vértices aquí, miren, vean, están afectados en la parte de Y. ¿Qué le indica eso? Que los focos y los vértices están sobre el eje Y, sobre el eje Y. Entonces, ya con eso, ustedes deben darse cuenta que el vértice de la forma 0, más o menos A. Y el vértice me lo dieron ahí, 0, más o menos 4. Por igualación, A es igual a 4. Míralo ahí. De igual forma, cuando los vértices están sobre el eje Y, los extremos están sobre el eje X. ¿Y cuáles son los extremos? Más o menos B, 0. ¿Y qué fue lo que nos dieron allá? Que los extremos del eje menor, recuerden que los extremos del eje mayor se llaman vértices y los extremos del eje menor, aquí lo tenemos que son más o menos 2,0. Y por igualación, B es igual a 2. Mírenlo ahí, B es igual a 2. Entonces, ya como conocemos a A y a B, no hay necesidad de conocer a C, porque lo que nos está pidiendo aquí es la ecuación. Y la ecuación de la elipse no contiene a C. Entonces, aquí lo que tenemos que
La forma, como vemos que está afectando el vértice, está sobre el eje Y, la forma para ese caso es x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Reemplazamos el valor de b y el valor de a. Y simplificamos y nos queda x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Y listo. Y por último, este ejercicio, cuando nos dan los focos, y la longitud del eje menor, que es 8. Entonces, igualmente, los focos están ¿en qué? ¿En qué variable están? En X. Están variando, están afectando a la parte X, lo que implica que los focos están sobre el eje X. Eso nos indica que la forma es más o menos C, 0. Y esto que nos dieron fue más o menos 5,0. Por igualación, C es igual a 5. Véanlo aquí. Ahí lo tenemos. Y por definición, recuerden que la longitud del eje menor se define como 2P. Pero nos dijeron que la longitud del eje menor es 8. Por lo tanto, igualamos. 2P es igual a 8. Despejando de aquí, B es igual a 8 sobre 2, que nos da 4. Conocemos a C y conocemos a B. Para determinar a A, recuerden nuevamente, la ecuación que se cumple en todo el IC es B cuadrado igual a cuadrado menos C cuadrado. Por lo tanto, despejando a cuadrado de aquí, A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado y obteniendo la raíz cuadrada más o menos la raíz de B cuadrado más C cuadrado. Y finalmente reemplazamos lo que vale B y lo que vale C. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 4 al cuadrado de 16 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, aquí vemos que 16 más 25 es 41. Y ya tenemos el valor de A y el de B, que era lo que nos interesaba. Entonces, reemplazamos la forma, como los focos están afectando al eje, a la parte de X, la forma de la ecuación es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y reemplazamos X cuadrado sobre raíz de 41 más Y cuadrado sobre 4 al cuadrado y es igual a 1. Y ya finalmente simplificando tenemos X al cuadrado sobre 41 porque la raíz se cancela con ese 2 más Y cuadrado sobre 16 igual a 1. Y ese es el ejercicio. Ya hemos terminado, hemos obtenido la ecuación cuando nos dan los focos y la longitud del eje menor.